La elección del condenado. Vimos en los vídeos anteriores que el ser humano pecó, lo que significa un grave delito ante el juez del universo, y por ello merece la muerte eterna. Pero el juez, en su gran misericordia, proveyó una solución, enviando a su Hijo Jesucristo a derramar sangre inocente para cumplir con el requisito de la ley y poder así perdonar los pecados del ser humano. Jesús consumó la obra redentora y la prueba de que su sacrificio fue aceptado en pago por el pecado de la humanidad es que fue resucitado. Ahora la elección está en el ser humano. La pregunta es, ¿cumplirá el ser humano el requisito para acogerse al perdón de Dios por su pecado? Veamos cuál es ese requisito. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, aquel que cree en Jesucristo es perdonado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído. Pero Jesús profundiza en el concepto de creer y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, creer conlleva obedecer. Pero no podemos obedecer si no sabemos qué piensa Dios. Para saberlo, debemos leer la Biblia. Una de las cosas que dice la Biblia es, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse es reconocer ante Dios que hemos pecado, es decir, que hemos cometido pecado de rebelión pretendiendo ser semejantes a Él, que no tenemos con qué pagar por nuestro pecado y que creemos que Jesucristo pagó por ello, no habiendo nada que podamos hacer ni en toda la eternidad para devolverle el favor. En otras palabras, lo que estamos haciendo cuando de verdad creemos en Cristo es matar a nuestro orgullo, el cual originó el pecado que nos condenaba eternamente. Ahora, la elección está en manos de cada ser humano. ¿Creerás tú en Cristo y te rendirás a Él, recibiendo el perdón del juez, o seguirás en tu pecado por no querer reconocer que has pecado, y por ello seguirás condenado por toda la eternidad? Si quieres rendirte a Cristo y no sabes cómo, mira el siguiente vídeo, recibiendo la gracia y el perdón.